Me pareció un buen discurso, ¿sabe? Conciliador, expuso lo que quiere hacer, no echó pullas. Bueno, me parece que por lo pronto el discurso es tranquilizador, ¿no? Sí, es un discurso que no es un discurso que tenga el espejo retrovisor puesto, Héctor, es un discurso moderado, ¿no? En donde habla de 10 puntos que van a ser el eje de su gobierno. No sé si muy ambicioso, y eso pueda generar falsas expectativas o desilusiones frente a algunos temas, porque es que habla de unas reformas que necesita el Estado, que necesita el país desde hace mucho tiempo, y que no sé si le alcance el tiempo y la gasolina política para sacarlas adelante. Sí, pero fue extremadamente cuidadoso el discurso, ¿no? Escrito con pinzas. A mí particularmente me sorprendió porque yo esperaba un discurso un poco más aguerrido. Finalmente Gustavo Petro ha sido un político, aguerrido. Es un presidente pues de izquierda, de lo que uno llamaría una izquierda doctrinaria, y entonces quizá yo esperaba unos anuncios que estuvieran más parecidos a esa historia. Sin embargo, me parece que el presidente, tanto en la conformación del gabinete, en eso habrá discusiones, pero tanto en la conformación del gabinete como en su discurso, ha querido enviar unos mensajes tranquilizadores. Yo quiero destacar uno, Ricardo, que es el de la designación del doctor Néstor Osuna en el Ministerio de Justicia. Es que mire usted que una de las preocupaciones y de las cosas que se decían en la campaña, bueno, incluso el propio presidente Petro, hoy presidente Petro lo dijo mientras era candidato aquí en Blue Radio, que el 7 de agosto iba a declarar la emergencia económica para tomar unas medidas contra el hambre. Así es. Y pues los que hemos sido constitucionalistas dijimos, no, pero un momento, eso no parece enmarcarse bien dentro de las causales que la Constitución trae sobre el tema. Y digo yo que nombrar al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que es un gran constitucionalista, un profesor de los más reconocidos desde el punto de vista académico, pues da tranquilidad, porque un decreto de esa naturaleza claramente no lo firmaría el doctor Osuna. Y así, pues me parece que ha ido poniendo unas bases como para decirle, Ricardo, a las personas que tenían muchas inquietudes, estén más bien tranquilos. Falta ver ese mensaje, cómo lo reciben sus aliados y sus seguidores más radicales, ya vemos. Sí, sabe que no tenía en pantalla, Ricardo, Héctor, yo diría... Aurelio, antes de que usted nos dé su análisis, no tenía en pantalla, Héctor, que el ministro Néstor Osuna era cuota del Partido Liberal en el gobierno. Ya entiendo entonces cuál es el vehículo a través del cual el Partido Liberal entra en la coalición. Sí, no sé si cuánto, pero es una persona cercana al Partido Liberal, ha sido miembro de su consejo programático, en el último consejo programático no estuvo, pero en los anteriores ha estado, fue miembro incluso del Tribunal de Garantías del partido, en fin, entiendo que tiene una relación relativamente cercana con el expresidente Gaviria. En el Partido Liberal lo aprecian. No sé bien, él mismo no lo dijo, y no sé bien, digamos, cómo llega a su hoja de vida y cómo la postulan y cómo el presidente Petro toma la decisión, pero sí, yo creo que hay que sumárselo al Partido Liberal. 724, Aurelio. Sí, Osuna, como le dicen en el externado, es un liberal de partido y un liberal de pensamiento. Eso es bien importante dejarlo claro. Ricardo, pero voy a decirlo de alguna manera, con respecto al discurso que estamos tratando. Yo creo que Luis Carlos Sarmiento Angulo ayer o anoche no tuvo que tomar gotas de valeriana para dormir. Y con eso le digo todo. Es decir, el discurso, lejos del pronóstico castrochavista, y bueno, el discurso estuvo bien lejos de eso. Es más, si usted mira los compromisos, en los compromisos, las esencias de la política económica, la política monetaria, la política cambiaria, incluso la forma como invoca solidaridad para esos retoques que se le van a hacer a la política fiscal, pues aquí no hay ningún cambio en esas esencias del modelo económico. No, estoy hablando del modelo eminentemente de verdad, capitalista. de la política económica. Cuando Petro habla en su discurso de profundizar la producción, está hablando además, de una esencia que es capitalista. Ni siquiera yo escuché, por ejemplo, y esto... Pues también el doctor Germán Omaña, persona a quien conozco y sé de su solvencia en materia de comercio exterior, ni siquiera fue enfático en que va a revisar los tratados de libre comercio. Eso no se mencionó. Se habló del efecto del comercio en la soberanía alimentaria. No hay cambios, como le digo, en política monetaria. No habló de control de capital. ¿Le traduzco, Aurelio? ¿Le pareció demasiado moderado el discurso de Petro?
me pareció, bueno, Héctor dijo moderado, y yo digo que es un discurso de un liberal moderado, para ponerle los dos elementos. O sea, ¿quién salió asustado de la Plaza de Bolívar? ¿Quién salió asustado del televisor cuando vio el discurso? Yo creo que prácticamente nadie, y me parece que desinfla un poco el discurso, digamos, derechista, de que es castrochavista. Sí, a mí me quedaron faltando cosas. En ese sentido usted sí tiene la razón. Yo no creo, como oí por ahí una tuitera, que se acabó el neoliberalismo, que Colombia dejó de ser el patio trasero de Estados Unidos y un poco de cosas. Tampoco creo que sea por ese lado. Yo diría que, ¿sabe Ricardo. qué? Yo diría que es un poquito subido al discurso que hubiera podido tirar, digamos, Fajardo, por decirlo de alguna manera. Pero es y que... en cuanto al gabinete, pues uno encuentra que hay personas solventes, que hay personas con conocimientos, pero que hay restricciones enormes para llevar a cabo iniciativas, y yo creo que la pelea se va a dar entre las iniciativas esbozadas y las restricciones de orden nacional y de orden internacional. Permítame, padre Linero, ampliarme un minutico. Por ejemplo, el tema del pago de la condonación de deuda externa, mejoras de deuda, a cambio mejoras de de proteger la deuda Amazonia. respecto a cambio climático. Esas son decisiones que están en ámbitos distintos. Una anécdota muy sencilla, Ricardo. Tras de eso, ¿qué es lo que hay? Tras de eso lo que hay es el reconocimiento como una indemnización a los países tropicales, y eso lo ha venido moviendo islas del Pacífico y países tropicales, y algo se ha hecho en ese sentido. Pero en términos de indemnización, por ejemplo, le cuento que cuando se fue a firmar el Acuerdo de París, John Kerry, que era el representante del presidente Obama, dijo: si es como una indemnización, Estados Unidos no firma el Acuerdo de París. Luego son cosas como la política antidrogas, claro, que están un poco lejos de la política nacional y que tienen que ver con actores internacionales. A mí me gustó el discurso, ¿sabe por qué?